Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido equipo, esperando Hola. esta cadena que vamos a tener hoy día. A propósito En la del, noche. del presupuesto. Que va a Mauricio ser Morales. cortita porque no hay ni plata, dicen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas Hola. tardes. Mauricio Morales, parto contigo. ¿Qué tan importante es la discusión del presupuesto en materia comunicacional? Lo digo porque desde lejos puede parecer un poquito árido, ¿no? Nosotros los periodistas nos enfocamos en esto, en este otro punto, en la cuestión. No sé si termina llegándole tan fuerte a la gente. ¿Qué opinas tú? Ay, Bueno, la hay tres gente ni siquiera entiende lo que es una glosa. O sea, yo tuve que buscarlo. ¿Es verdad? Bueno, hay tres dinámicas, diría yo, que se dan de manera simultánea. La primera es lo que va a hacer el Ejecutivo con el anuncio oficial por parte del presidente de la República. La segunda dimensión es que en un año electoral los candidatos presidenciales suelen comentar incluso antes de conocer en detalle el presupuesto las características del mismo. Y en tercer lugar está el comportamiento legislativo. Los legisladores, particularmente los incumbentes, es decir, los que van a la reelección, tienen la posibilidad de demostrarle a sus electores que son capaces de conseguir recursos adicionales para sus respectivas regiones sobre la base de un presupuesto que aproximadamente debe estar entre los 85.000 y 90.000 millones de dólares. Ahora bien, el hecho de, o una de las discusiones que hoy día tenemos al frente es sobre esta eliminación de la famosa glosa republicana, pero leyendo bien en detalle, fíjate que ya asumiendo estos tres niveles de análisis, ¿cierto? Que mencioné, que es el Ejecutivo, los candidatos presidenciales y el Legislativo. El Ejecutivo ya salió a responder sobre esto, señalando, le escuché al ministro Grau de manera muy clara, que esa decisión respecto a eliminar la glosa republicana la había tomado en función de las recomendaciones de una comisión de gasto. Estuvimos conversando con uno de sus representantes recién, el exdirector de presupuestos Matías Acevedo, quien nos desdramatizó bastante la idea de eliminar la glosa republicana. A eso apuntaba, porque, claro, esa comisión, según Grau, respondía a distintas sensibilidades políticas y, de hecho, según se desprende del análisis de estas mismas cuestiones, es que es una ventaja para el gobierno que viene, no es una desventaja. Es una ventaja porque esta misma ley establece la posibilidad de que el gobierno entrante pueda reasignar un 10% del presupuesto, lo que es muy superior a esa famosa glosa republicana. Debe ser unas 10 veces o más. 13 veces nos dijo, 13 a 14 veces nos dijo el exdirector de presupuesto. 13 o 14 veces, lo que implica que el próximo gobierno va a tener mayor capacidad para reasignar recursos en las áreas en que ese gobierno estime conveniente. Entonces, y con esto cierro esta primera parte de la intervención, los candidatos presidenciales se apuraron muchísimo en salir a criticar la eliminación de esta glosa republicana sin percatarse de que si ellos son los próximos presidentes de la República, ya no van a tener 600 o 700 millones de dólares para asignar a las áreas que ellos consideren prioritarias, sino que, como decías tú, 13 o 14 veces más que eso. Y es muy llamativo desde el punto de vista técnico que aparezcan este tipo de declaraciones, aunque sí son muy comprensibles desde una perspectiva política, pero es acá donde el ministro Grau debe demostrar el temple para dar a conocer y explicar bien este tipo de decisiones. Me pareció que la primera respuesta fue muy buena en el sentido de decir, esto fue una recomendación transversal, donde están todas las sensibilidades políticas, y segundo, es una tremenda ventaja para el gobierno que asuma. O sea, la idea es colocar, porque claro, la oposición lo que salió a decir en el fondo es que esto era una suerte de amarre presupuestario, ¿verdad? Y en realidad es una flexibilidad presupuestaria muy sustantiva que por lo menos en los últimos, todos los años de democracia yo no había visto en este tipo de discusión. Sí, pareciera que es una polémica rápidamente aterrizada, Rodrigo Sánchez. Lo que pasa es que, a ver, hay que evitar las caricaturas, hay que evitar las fake news, sobre todo en tiempos de campaña donde evidentemente los ánimos se crispan. O sea, cualquiera que mañana pretenda titular o instalar de cuña gobierno del presidente Gabriel Boric quiere dejar sin plata al próximo gobierno es absolutamente falso, ya partiendo por ahí. Dicho eso, la molestia es legítima, quizás desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la negociación política, quizás a muchos todo esto los pilló de sorpresa. Creo que es mucho más importante conocer en detalle dónde pretende este gobierno dejar amarrados ciertos recursos relacionados con gasto social y relacionados principalmente
principalmente con seguridad, porque allí es donde va a radicar la real problemática de ejecución, más allá de estos gastos de emergencia que suelen estar asociados más bien a eventualidades, terremotos, aluviones, emergencias, ayudas sociales que se tienen que dar de acuerdo a ciertas contingencias, etcétera. Repasemos rápidamente, o sea, Lagos le dejó a Bachelet 287 millones de dólares. Bachelet le dejó a Piñera en su primer gobierno 494. Piñera le deja a Bachelet en su segundo gobierno 550 millones. Bachelet le deja a Piñera, fíjense, 781 millones. La cantidad la mayor de plata cantidad que se ha dejado gigante. desde el retorno a la democracia. Y el presidente Piñera al presidente Boric le deja 678, ojo, con inflación, con pandemia, con estallido social, Eso con te iba a todo decir, con todas las ese dificultades. contexto, claro, le deja un buen fondo en el fondo, buen fondo en el fondo, para que lo utiliza a libre disposición en caso de emergencias. Si hay algo que a este gobierno le ha costado, ya, y esto incluso el ministro Marcel lo reconoció como una de las debilidades de la gestión en Hacienda, fue hacer cuadrar la caja, fue respetar la regla fiscal, fue pese a todas las presiones políticas, sociales y la misma agenda que había instalado el gobierno en materia de hacer el Estado más grande y más eficiente. Solamente se logró al parecer lo de más grande, lo de más eficiente quedó muy pendiente. Fue tratar de que el endeudamiento fuese lo menor posible. Hay una cifra positiva que evidentemente ha mostrado la ministra Vallejo durante los últimos días, que tiene que ver esto de pasar de un 7 a un 2% en cuanto a la deuda, al gasto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si este presupuesto que va a presentar en cerca de 16 minutos el presidente de la República a las 10 de la noche con 5 minutos, esto por el partido que tenemos. Claro, le da incluso un margen de harto descuento al partido de Chile, el presidente. Hay que ponerse el parche antes de la herida, porque obviamente que eso concita mucho más interés que una exposición. Pero no solo técnica interés, acerca de imagínate presupuesto. el golpe, incluso te digo, este fin de semana en CADEM, si en los últimos minutos del partido, que no sabemos cómo está, se interrumpe la transmisión para dar una cadena nacional. Brutal. Imagínate. No, imagínate el corazón. No. O sea, yo tiraría inmediatamente mi... Además, no cadena nacional cualquiera, cadena nacional del presupuesto, que insisto. Sí. Yo creo que para el grueso de la población es como, avísenme cuando esté lista esta cuestión. Claro, para no, me la pierdo sin falta. Sin falta. O sea, con todo respeto a los periodistas económicos que se la van a gozar de, No, de sí, seguro, está y que van a bien. estar pidiendo las minutas y el detalle de las glosas y todo eso, uno mañana lo lee a partir de lo que ellos plantean y destacan, por supuesto, y por eso respetamos tanto la pega de los muchachos económicos. Pero claro, es un tema duro, es un tema de poca oreja, podríamos decir, y con esto quiero cerrar. Evelyn Matei, sobre todo ella, dentro de los candidatos opositores, ha tratado de manejar la agenda de esta campaña presidencial en función de la tramitación de este presupuesto y además de las dudas que ha instalado junto con Chile Vamos sobre el endeudamiento en determinadas carteras como vivienda, como salud y como obras públicas, ¿no es cierto? Bueno, algo de verdad hay, algo de campaña también hay en eso, por supuesto. Y es por eso que la cadena que vamos a escuchar por parte del presidente, pero sobre todo la exposición que vamos a tener en detalle a partir de mañana en el Congreso, sede, por supuesto, legislativa, donde esto tiene 2 meses para tramitarse, va a ser importante porque ese detalle es mucho más relevante que esta discusión simbólica, creo, de la glosa republicana. Claro, solamente para adicionar ahí, en realidad el presupuesto, dije entre 85.000 y 90.000, parece que va a ser más de 90.000, incluso 93.000 si es que consideramos una alza aproximada del 2% con respecto al presupuesto anterior. Entonces, este 10% que quedaría para reasignar al próximo gobierno va a ser mucho mayor a lo que originalmente calculé. Lo segundo que me parece relevante de analizar acá es la reacción, como decía al principio, de los candidatos presidenciales, porque a lo mejor no todos van a concordar, pero se está produciendo una especie de división natural del trabajo entre los candidatos de la oposición. Me explico. En el caso de Matei, ella aborda la cuestión técnica y Kaiser aborda la cuestión política. Me explico. En el caso de Matei, como bien lo señalaba Rodrigo recién, lo que está cuestionando ella son cifras poco claras, particularmente en cuanto a la posibilidad de que exista una suerte de deuda subestimada. Y con eso marcó la discusión, ¿sí? La marcó la semana pasada. Ella hizo ese punto que fue un punto técnico. Y hoy día, Johannes Kaiser dice,
oiga, que se cuiden los ministros o las personas que estén a cargo de este presupuesto porque son responsables políticamente en 6 meses más. Entonces les podemos meter una acusación constitucional si es que tenemos la mayoría en el legislativo. Claro, inmediatamente, como tú dices, se mete al lado político. Exacto. ¿Y cuál es la cuestión que me parece más relevante acá? Es que Kaiser está comenzando a anticipar o a madrugar a Kast. Este tipo de declaraciones yo lo hubiese esperado desde un punto de vista estratégico más rápido en Kast que en Kaiser. Y Kaiser lo anticipó y con eso cualquier otra cosa que diga Kast no va a tener el peso comunicacional ni va a ser tan rimbombante en comparación con lo que ya hizo Kaiser. ¿Qué otra cosa más extrema en términos políticos en este contexto podría decir Kast para equilibrar comunicacionalmente el golpe que dio Kaiser con este tipo de declaraciones? Claro, a lo mejor no hay ningún ministro que entre en causal de acusación constitucional e incluso es posible que ni siquiera la derecha consiga todos los legisladores necesarios para llevar adelante ese tipo de acusación. Pero para el elector de derecha es muy atractivo que su candidato o sus candidatos presidenciales horquillen al gobierno, ya sea desde un punto de vista técnico que no es muy llamativo porque a lo mejor la gente no entiende bien de lo que está hablando Matei, pero sí entiende muy bien cuando Kaiser dice los vamos a acusar constitucionalmente porque en 6 meses más ustedes todavía no están libres de pecado, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes de quién me acuerdo a propósito con este tipo de declaraciones? Del presidente Boric. Con una declaración que es súper efectiva en campaña y que fue súper efectiva y que fue un eslogan que repitió por lo menos 2 debates, señor Piñera está avisado. Claro. Que es irse por un camino que, y de hecho después demostró ser, ni siquiera había voluntad, pero además probablemente era imposible de seguir o no iba a llegar a puerto. En este caso lo mismo, ¿no? En amenazar no hay engaño en el trayecto de campaña. Sí, y años después ustedes recordarán al presidente Boric en el avión con el presidente Piñera viajando a Paraguay para el cambio de mando. Sí. Señor Piñera, el café está servido. Está servido, claro. Claro, pero eso habla de alguna forma que habitar el cargo tiene esas implicancias. O sea, creo que desde ese punto de vista el presidente Boric lo hizo bien. Obviamente no es un punto criticable desde la visión de Estado. Claramente a su electorado eso no, o sea, el electorado más duro, de la izquierda más dura, eso no le debe haber simpatizado mucho. Pero hay que entender que hay temas que son de campaña y otros temas que obviamente tienen que ver con el ejercicio del poder y de manera seria. Y estamos claros que independiente a que hay muchas materias simbólicas que a este gobierno le interesa destacar, también hay que reconocer que se anticipó que este tema iba a generar ronchas. Lo que a mí me extraña... ¿Qué te extraña, Rodrigo? Es que si en Cerro Castillo ya se había hablado de alguna manera de que no iba a existir esta glosa republicana y con buenos argumentos al parecer, ya luego de lo que escuchamos por parte de Matías Acevedo, ¿por qué el ministro Grau no lo explicó así de claro hoy día? En sus 2 puntos de prensa esta jornada. Eso es lo que me extraña, porque si uno hace ese aterrizaje técnico y termina por mencionar, oye, todo lo contrario, aquí en el fondo le estamos dando flexibilidad, le estamos dando espacio, le estamos dando un alivio al próximo gobierno y estamos cuidando además las arcas porque, ojo, es cierto, es un consenso, no hay plata. O sea, lo que más hay que resguardar son las prioridades que hoy día estamos claros que son seguridad y por supuesto pensiones, las ayudas sociales, obvio. Otras materias tendrán que ser sacrificadas y en función de esa misma priorización que hoy tenemos relativamente clara y que el próximo año seguramente se va a mantener y quizás existan algunas variaciones, el gobierno va a tener la posibilidad de sacar plata de un lado, moverla para otro, y evidentemente no va a quedar amarrado ese presupuesto. Eso es lo que entendemos todos desde la ignorancia, obviamente, que nos inunda en relación a la tramitación de este presupuesto y lo que planteaba el integrante de esta comisión de gasto. Ahora, y con esto cierro, ¿qué pasaría si al asumir, porque yo creo que no hay tontos presentes en esa mesa, todo el mundo sabía que esto iba a generar ruido hoy día, esto es un elemento al final de negociación,
considerando que las presiones en los días previos por parte de Chile Vamos al gobierno se basaba en la transparencia de determinados gastos o determinadas deudas sectoriales, lo que mencionábamos anteriormente, vivienda, salud, obras públicas, ¿no es cierto? Si esto finalmente es una forma de instalar un elemento de negociación en la previa de esta tramitación presupuestaria y termina siendo un elemento de cambio por otra cosa, no sé, puede ser desde el punto de vista de la estrategia política, porque bien sabemos que siempre, y esto independiente de la plata que deje el gobierno para el próximo, siempre el presupuesto, el cuarto, el último, es el presupuesto más complejo, es el que más cuesta tramitar por todos estos factores electorales que de alguna forma lo salpican. Entonces, quizás también desde el punto de vista estratégico el gobierno instala esto como un elemento de gallito político. Puede ser. Sí, lo entretenido también, aparte de lo que señala Rodrigo, va a ser el comportamiento legislativo de republicanos y libertarios. Recuerden que ellos han dicho abiertamente, o por lo menos sus líderes políticos han planteado abiertamente, una reducción fuerte del gasto fiscal. Dado que en la discusión de una ley de presupuesto los legisladores pueden reducir gastos, no aumentar gastos, menos mal que eso no existe. En Chile, de hecho, lo eliminó el presidente Frei Montalva, y esto me lo dijo el expresidente del Banco Central, Carlos Massad, porque no podían gobernar ni podían bajar la inflación, producto de que muchas veces los legisladores iban al gobierno, presionaban para determinados proyectos y podían salir con los recursos aprobados, y eso a la larga generaba inflación. En este caso, los diputados lo único que pueden hacer es rebajar el gasto. Entonces, la gran pregunta, la gran incógnita, es si los legisladores de republicanos y libertarios van a realizar eso, van a comenzar por casa, bajando el gasto público o no. ¿Por qué? Porque es delicado. Porque ellos podrían tomar esa decisión en conjunto como bancada, pero después ellos tienen que ir a la reelección. Entonces van a entrar en una gran incertidumbre. Por una parte, pueden reducir el gasto, y por la otra, cómo se presentan ante sus propios electores si es que votaron en favor de rebajar beneficios sociales o algún programa que esté vinculado a la región o distritos que ellos representan. No es tan fácil. ¿No? O sea, si es que estuviésemos en el segundo año, en el tercer año, uno diría, bueno, estos diputados perfectamente podrían llevar adelante esta idea de rebajar gasto público, pero toca la coincidencia de que están en año electoral, la mayoría de ellos va a la reelección. Yo les comenté, de los 155, 115 van a la reelección, y los incentivos por mantener al menos el gasto que va a proponer el gobierno es muy alto en comparación con rebajarlo en áreas muy sensibles para los chilenos. Sí, eso se venía anticipando hace rato. De hecho, me acuerdo que alguien... bien observado lo dijo antes, espérate, ¿quién era? Fui yo. Que el ministro Grau tiene el sartén por el mango en esta discusión de presupuestos. A ver, el resto puede patalear, manifestar diferencias, amenazar con rechazar y toda la cuestión, pero la oposición está convencida que va a ser gobierno. No hay ninguna posibilidad de que esta tramitación finalmente termine siendo una zancadilla para el gobierno entrante, ¿no? Y frente a eso, incluso en algunos casos de manera... contra el estereotipo que uno podría esperar, podría ser incluso la oposición la que termine presionando por mayor gasto público. Porque un presupuesto demasiado restrictivo va a ser amarrarse efectivamente de manos para el próximo proceso presidencial. Ahora, también recordar que cuando se hacen estas amenazas de vamos a rechazar el presupuesto, en estricto rigor, lo correcto es decir vamos a rechazar partidas del presupuesto. Porque ¿qué pasa si se rechaza el presupuesto? Rige el proyecto original. El presupuesto del año pasado. Es el garrote. Rige efectivamente el presupuesto del año pasado del Ejecutivo. O sea, no. Mi parte favorita de la tramitación es cuando empiezan a decir, le vamos a aprobar 1.000 pesos a seguridad. No, es como, anda a explicar después que le aprobaste 1.000 pesos a seguridad, por la razón que sea, para protestar lo que sea, ¿no? Pero anda a explicar después que le aprobaste 1.000 pesos a seguridad. Esas cosas no pasan, ¿no? Y el presupuesto en Chile se aprueba. Hay dime y diretes, hay tira y afloja, pero el presupuesto en Chile se aprueba. El año pasado se aprobó 3 días antes del plazo límite, que era el 30 de noviembre, es todos los años ese. Entonces sí, ahora estamos con las clásicas, mañana vamos a tener reacciones, hay algunos que no les va a gustar nada, pero adivinen qué, este presupuesto se va a aprobar. Y les cuento que cuando llegue la hora de tomar consomé, a lo mejor algunos le van a echar más merquén al consomé, pero al final del día sí, van a terminar todos tomando consomé y aprobando el presupuesto a las 4 o 5 de la mañana del último día. Así que, obvio. Sí, relájense. Hay plata, poca. Claro. Pero el próximo gobierno va a tener plata y va a poder moverla. Así que, sí.
El Claro. resto es caricatura. El resto es caricatura. Ya, hoy día en la noche, 15 minutos. Ojalá que después de un triunfo de Chile, porque además imagínate el ánimo en general de la población si es que venimos de un resultado terrible y ahora números. Sí, puede ser complicado. Y que el presidente parta diciendo, no hay plata. No, No, pero esa frase es de Milei, no creo que se la no, copie. no creo que la repita, yo creo que la tiene. No, no hay- Le hicieron hasta un coaching para decir esas tres palabras juntas, no. Puedes decir No. plata no hay no plata, Ujú. plata hay no, pero no hay Claro, plata. pero elija usted Sí. Yoda, pero esa no. Efectivamente. Mauricio Morales, Rodrigo Sánchez. Nos vemos pues. Muchas gracias. Que estén muy Hasta bien. mañana. Chao, chao. Hasta mañana, chao. Son las 7 de la tarde en punto.